Hola, muy buenas tardes, seguidores y seguidoras de Neurosináptica. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctorante Jairo Andrade Preciado, que es un muy buen amigo desde hace ya varios años. Perdón, me presento nuevamente. Soy la directora del Centro Psicológico Integral Neurosináptica. Mi nombre es Perla Flores y es un gusto para mí estar aquí nuevamente en esta transmisión ya usual de cada viernes a las 7 de la tarde. Y pues nada, Jairo, agradecerte que el día de hoy estés aquí con nosotros compartiendo un tema tan importante y de tanta relevancia, ya que nuestros seguidores nos han estado preguntando mucho sobre el tema del aprendizaje del segundo idioma, que si es importante que un niño lo tenga, que si no es importante, a qué edad es la adecuada o el óptimo para un nuevo aprendizaje. Entonces, pues el día de hoy decidimos invitar a el experto para que nos platique sobre esto. Jairo, bienvenido. Muchas gracias, Perla. Pues bueno, comencemos. Me comentas que tus seguidores te preguntan mucho. Bueno, qué tipo de preguntas te hacen? Porque ahora sí que, primeramente hay que poner un separador, digamos, hay que definir, ¿no? Conceptualizar la diferencia entre adquirir y aprender. ¿Va? Que es de aquí va a partir mucho este tema que tenemos de cómo aprenden los niños, cómo adquieren los niños. Bueno, la adquisición de una lengua, la vamos a entender nosotros como un proceso inconsciente, ¿sí? Es decir, el niño, la persona, el adulto, porque se puede presentar en estas tres etapas, él no está consciente de que está aprendiendo. Es decir, como cuando de repente comenzamos a utilizar términos como date. Ah, ok, estoy dateando. Inconscientemente nosotros no nos sentamos a platicar, a practicar y decir, ah, ok, date significa cita. Sí, o sea, fue un proceso inconsciente. Mientras que aprendizaje es todo lo contrario, un proceso muy consciente donde estás memorizando, donde estás entendiendo expresiones y reglas gramaticales. Okay. Sí, aquí sí hay que hacer como una conceptualización, vaya, de la diferencia entre adquirir y aprender. Perfecto, perfecto. Creo que nos está quedando muy claro lo que nos comentas. Fíjate que lo que me preguntas es básicamente qué es lo que más me preguntan, ¿no? Una de las principales dudas que aquejan a nuestros seguidores o a los padres de familia que acuden con nosotros a la clínica es cuál es la edad más recomendada para que nuestro hijo aprenda un nuevo idioma, ¿no? Algunos dicen que antes de los 3 años, otros dicen que es importante hablarles los dos idiomas al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay diferentes vertientes y diferentes opiniones, pero primero que nada, tú como especialista en el tema del aprendizaje de idiomas, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, mi opinión personal, y voy a robar una cita ahora sí que un trabajo de investigación que se está desarrollando en Escocia, es cuanto antes. O sea, de verdad, tú puedes leer algunos estudios referentes al tema y te dicen, ¿no? Que el niño o el gestante, ¿no? O sea, la persona la personita que se encuentra en gestación, que está desde ese momento familiarizándose con sonidos, obviamente de manera inconsciente. Actualmente se conocen un total de 600 consonantes y 200 vocales, si hablamos de todos los idiomas. Entonces, digamos que el cerebro humano en desarrollo, en este aspecto, es como una memoria, es como la memoria de una computadora. Siempre hay una relación mucho con computadoras y el cerebro humano. Sí, claro. Este, no tiene ninguna información. Entonces, todo lo que va entrando, se le va a conocer, toda esta información se le va a conocer como input. Y output, lo que se reproduzca, ¿va? Todo el input que está recibiendo la personita en el embarazo, en algún momento lo va a replicar y lo va a reconocer en su vida adulta de manera consciente. Entonces, digamos así como, y hay experimentos, hay gente que se dedica, gente que trabaja con bilingüismo y cognición, que de verdad se dedica a tener hijos para hacer el estudio, ¿no? Que es algo interesante, que en algún momento pienso hacer. Este, entonces, lo que señalan los expertos es que como hay reconocimiento de esto, tú puedes estarle hablando de 2 a 3 idiomas, que sería lo recomendable. Puedes estarle compartiendo o sea, la persona que está esperando, puede estar hablándole en su idioma nativo a esta persona,
puede ponerle música en su vientre, y, o sea, en inglés, en otra lengua, y el bebé lo va a estar escuchando. El feto va a estar escuchando y va a estar haciendo y creando estas conexiones. Entonces, pues, obviamente en cualquier momento se podría. Pero ya si nos vamos, ya a un contexto, me imagino que ellos, tus seguidores a lo que se refieren es cuándo puedo meterlo a un curso, cuándo puedo meterlo. Ajá, se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento tú puedes, tomar a tu hijo y, meterlo a un curso de idioma, meterlo a una clase. Pero aquí tendríamos que hablar de, ahora sí, referirnos nuevamente al proceso de adquisición y aprendizaje. Por decir, digamos que el tiempo a veces, no sé, digamos, mamás ocupadas, que no pueden estar trasladando a sus hijos, ¿no? De una escuela a otra y los quieren meter a un curso privado. Yo recomendaría ampliamente que los sometan a contextos o creen estos contextos artificiales donde el idioma que de ellos deseen aprender, me imagino que ahora sí por nuestra situación geográfica, pues sería el inglés. Sí. Que los pongan ahora sí básicamente a ver películas en inglés, a ver tele en inglés, todo lo que ellos pueden consumir que sea en inglés. ¿Por qué? Sin importar que, bueno, yo, papá, no sé inglés, pero quiero que mi hijo aprenda. Ok, ahorita tenemos plataformas como Netflix que puedes cambiar a la de así, los contenidos digitales, ¿no? Los audios. Entonces, la recomendación es una técnica que se aplica hasta con adultos, es ponles una película que a ellos les guste en español, ya que ellos la miren, ya ves que a los niños les gusta mucho, a los pequeños les gusta como repetir mucho las películas. Sí. Ok, cámbiales el idioma y ellos van a empezar a hacer esas relaciones. Comienzan a hacer esas relaciones al punto de que van a aprender palabras sin que ellos se den cuenta. O sea, la información comienza a entrar a sus cabezas, y esta parte de los sonidos en los infantes es fundamental a la hora de la pronunciación. Ya ves que de repente tenemos, cuando aprendemos inglés de adultos, pues sucede esta parte de que tenemos problemas con la pronunciación, que es difícil pronunciar algunas vocales que no utilizamos a menudo. Bueno, esto se refiere a que tenemos un aparato fonor, que es el que reproduce los sonidos. Digamos que si yo me pongo aquí, sería toda esta parte, desde la nariz hasta aquí está la tráquea. Todo esto representa sonidos. Entonces es un músculo que cuando tú, ahora sí como comienzan las actividades de lectoescritura, ¿no? En primaria, que comienzas a hacer planos como sa, se, si, so, su. Es lo mismo, los niños en esta etapa de los 0 a los 7 años, ellos comienzan a relacionar sonidos con lo que van a aprender posterior a escribir. Entonces, o sea, cuando tú comienzas a darles este input de este contexto donde hay otros idiomas, ellos van a reconocer otras maneras de otros sonidos que van a poder representar en diferentes idiomas. O sea, es la parte de la adquisición, pues como es inconsciente, ellos comienzan a hacer estas relaciones cuando están creando su conocimiento enciclopédico. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Jairo. El tema aquí también es importante mencionar que el doctor nos comenta, pues, que cualquier edad o entre más pronto mejor para la nueva adquisición. Aquí estamos hablando de un desarrollo fetal. Al hablar de un desarrollo fetal y al haber una estimulación apropiada, pues evidentemente reducimos de manera significativa las complicaciones que se puedan generar durante el proceso de gestación o al nacimiento ya del bebé. Hablaríamos, por ejemplo, de un daño cerebral, de algún trastorno del neurodesarrollo, etcétera, etcétera. Mientras más óptimo sea el desarrollo de el desarrollo de la gestación y del embarazo, más óptimo va a ser el nacimiento del niño. Aquí hablamos de muchísimas implicaciones, ¿no? El ponerle música, el que la madre haga ejercicio, que ambos padres estén saludables, que haya una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay de cuando el pequeño ya nace con alguna situación? O, vamos a suponer, ¿no? Algo que se daba muchísimo años atrás. Lo sacaron con forceps y hubo una lesión cerebral y debido a eso hay una dificultad en el lenguaje. Entonces, aquí que sí va a ser bien importante discernir, primero que nada, diferenciar si el pequeño tiene las habilidades motrices para un desarrollo adecuado y normativo, el pequeño o la pequeña, para después hacer la implementación de este segundo idioma.
¿Qué es lo que sucede más con el español y con el inglés? Y esto sí lo voy a mencionar de manera personal, ¿no? Me pasa mucho con mis pacientes que van a escuelas bilingües. Cuando hay un trastorno fonológico o un trastorno de lenguaje como tal, al momento de la adquisición de los fonemas, por ejemplo, la R, que es tan compleja y que se adquiere hasta los 6 años, o es el periodo de consolidación hasta los 6 años, pues entonces empiezan a hablar más en inglés que en español. ¿Por qué? Porque es más fácil en cuestiones articulatorias. Entonces, en estos casos sí hay una recomendación a nivel neuropsicológico de implementar un sistema monolingüe en lo que se rehabilita cierta función. Esto lo refiero ¿por qué? Porque a lo mejor algunos de nuestros seguidores que nos estén escuchando van a decir, oye, pero es que si es importante desde las primeras etapas, ¿por qué me recomiendan un sistema bilingüe? Aquí va de, perdón, monolingüe. Aquí va a depender única y exclusivamente de las características cognitivas de cada persona, ¿sí? Esto se va a ir adecuando. No quiere decir que a la personita que se le recomienda un sistema monolingüe nunca vaya a poder aprender un segundo idioma. Por supuesto que va a poder hacer esto. Simplemente, primero hay que rescatar una parte madurativa de su encéfalo para después adquirir de manera adecuada el segundo idioma. Siempre es importante para el desarrollo de un cerebro, es mucho mejor tener un segundo idioma. Inclusive hay estudios que revelan que, por ejemplo, al momento de tener un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, y se pierde el habla, el idioma que se pierde primeramente es el idioma madre. Entonces se puede quedar hablando con el segundo idioma o el tercer, el cuarto idioma que esta persona ya tenía. Entonces, en evidente, pues siempre es recomendable tener la adquisición de una o más lenguas. Sin embargo, hay que determinar el nivel de desarrollo de cada pequeño y esto solamente lo podemos determinar los especialistas para saber si está apto o no para este aprendizaje. Ahora, ¿qué también suele suceder muchísimo? Lo primero que hacemos es, bueno, mi pequeño habla todo, pero no se expresa bien. Una cuestión es tener dificultades articulatorias que dista de tener dificultades de lenguaje, y porque probablemente yo puedo expresar todo lo que quiero y recibo toda la información que me quieren dar, pero es muy diferente a que probablemente por el uso del chupón, el uso del biberón, por chuparme el dedo, etcétera, etcétera, haya complicaciones en el aparato articulatorio y entonces esto me desemboque en situaciones como tal foniátricas, que esto se puede remediar un poco más fácil, ¿sí? Esto puede ser un proceso madurativo más adecuado o más fácil, perdón, que un proceso de adquisición del lenguaje. Recordemos que el lenguaje materializa el pensamiento. Entonces, si yo no hablo bien, ¿sí? Quiere decir que mis ideas o mi pensamiento no se está materializando de manera adecuada. Probablemente tú me das una instrucción, Jairo, y entonces yo no la llevo a cabo no porque desobedezca, no porque no tenga atención, no porque no pueda hacerlo, sino porque no entendí lo que me estabas pidiendo. Entonces, esto es lo que tenemos que evaluar, porque imagínense, entre la adquisición que en casa me hablan puro español y me dan, en vez de darme 3 instrucciones, me dan 5 al mismo tiempo, ¿no? Y luego me llevas a clases de inglés en donde la maestra ya o el maestro me está hablando en otro idioma y yo con dificultades de lenguaje, pues entonces aquí es contraproducente y eso es lo que se evalúa. Si hay un desarrollo normativo, sin problema puede estar adquiriendo el segundo idioma desde los primeros años de vida. Claro, ahora que mencionas esta parte, ¿no? De que cuando están pequeños, ok, si tú detectas, que hay algún problema, ¿no? En el habla y como compartes, ¿no? Esta parte de que primero hay que trabajar en un sistema monolingüe. Sí, es completamente cierto, o sea, no estamos diciendo que los niños o que una persona no va a ser capaz de aprender un idioma y hablarlo a un nivel competente muy alto, si no es desde niños. O sea, las personas pueden irse después de los 8 años, que ya es cuando el niño ya comienza a comprender y a tener esta noción, ¿no? De que, esto es en español, esto es en inglés. O sea, comienza a entender la diferencia de que hay dos códigos, que ciertas estructuras me van a llevar a un mundo,
en español y otras estructuras me abren otro mundo en inglés. Entonces, a partir de cuando el niño comienza a tener conciencia de lo que son los idiomas y cómo se utilizan y con quién sí se puede hablar, quién lo va a entender, quién no, aquí ya estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Cuando ya hay conciencia de tal, hay un aprendizaje. Entonces, no quiere decir que esto sea malo, no quiere decir que si adquieres y aprendes, o sea, ambos enfoques tienen, digamos, pues dificultades, ¿no? Presentan desventajas. Obviamente, en los procesos adquisitivos, si el niño no se le corrige, tiende a fosilizar, ¿no? Empiezan a crear, sí, palabras o frases que no tienen sentido. Un ejemplo sería como cuando la gente dice, I'm making line because I'm going to the other side. O sea, estoy haciendo línea porque voy a ir al otro lado. O sea, es algo que en inglés, si lo traes como tal, no tiene nada que ver con nuestro contexto, no tiene nada que ver en el inglés. Entonces, esos errores se van fosilizando y los niños van creyendo que están bien. Entonces, pues también, o sea, sería una desventaja de la adquisición. Una ventaja de la adquisición sería esta parte de la pronunciación, o sea, van a tener una fluidez magnífica. No quiere decir, repito nuevamente, que a través de un proceso de enseñanza no se pueda mejorar. Simplemente va a costar un poco más de práctica. Y también algo que debemos entender y que sí hay que hacerle mucho hincapié tanto a padres como a estudiantes jóvenes y adultos, es que aprender un idioma requiere tiempo. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. No es como que voy a ir a una clase de 2 horas y ya aquí voy a aprender. O sea, necesitas sumergirte demasiado dentro de los contextos, buscar muchísimas palabras. Hay quienes recomiendan, ¿no? Después que comiences a hablar tú solo, que comiences a cuestionarte, ¿cómo dirías esto? Ante esta situación, ¿qué dirías? Entonces, esa sería como una retroalimentación a lo que tú comentabas. Y por ejemplo, doctor, ¿usted qué recomienda en el tema de aprender o qué diferencias más bien? Déjeme lo estructuro mejor. ¿Qué diferencias pudiera haber con estas ventajas y desventajas que menciono ahorita? ¿Qué diferencias se pueden presentar en el aprendizaje del segundo idioma o de un segundo idioma en la niñez o en la adolescencia? Ok. Bueno, no hay que tomar la palabra desventaja porque de repente tiene como una connotación negativa, ¿no? Simplemente, y en cualquier proceso, sea adquisitivo o de enseñanza, ya tiene que haber una autorreflexión. ¿En qué soy bueno? Primeramente hay que señalar que existen 4 competencias que se toman en cuenta para hablar un idioma. La primera son las de producción. Producción escrita, que yo escribo en mi segundo idioma, y producción oral, que yo puedo hablar. Y la comprensión auditiva, que escucho y entiendo lo que me están hablando en mi segundo idioma, y la comprensión lectora, que puedo leer, que soy capaz de leer. Entonces, siempre, y esto está muy comprobado, que algunos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y por obvias razones, algunas competencias se nos van a dar mucho más fácil que otras. Entonces, tanto en el proceso, nuevamente repito, de adquisición y de aprendizaje, nosotros necesitamos llegar a esa reflexión de saber en qué soy bueno, en qué competencia destaco más y poner la atención a las que lleven deficiencias. Comunicarle a nuestro instructor, se me dificulta esto, ¿qué ejercicios me puedes proveer extra clase? ¿Qué me sugieres? O igual tú, no sé, cuando conozcas un estilo de aprendizaje, e intentar diferentes actividades que te lleven como a acercarte a esto. Ok, se me dificulta leer. Bueno, voy a comenzar a leer más. Se me dificulta producirlo, hablarlo. Voy a comenzar a hablar solo, o sea, buscar situaciones o buscar con quién hablar. Funciona mucho tanto para la producción oral como la producción escrita ahora, buscar amistades que practiquen el idioma. Que practiquen el idioma, es decir, no puedes buscar en un sitio para hacer amistades, ¿no? Por internet. Puedes buscar a angloparlantes o personas de la lengua la que tú quieras hablar, ¿no? Obviamente, pues para los chicos, esta actividad pues no sería lo más prudente, ¿no? Pero yo me enfocaría, o sea, recomendaría esto más para adolescentes y adultos.
En cuanto a niños, nuevamente, funciona mucho para la parte de producción oral, los trabalenguas. Y me imagino que es parte también de la terapia del lenguaje, ¿no? De comenzar a, a ejercitar este aparato fonor, vaya. Para que obtengan mejor vocabulario, exponernos tanto a libros, hay muy buenos libros en inglés que de repente puedes encontrar en tianguis, ¿no? Que gente, está en inglés, no lo quiero, y te lo venden en 5 pesos. Y realmente, o sea, si lo miras como una herramienta práctica que te ayuda al aprendizaje de un idioma, es una joyita ahí que te va a costar 5 o 10 pesos, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué idioma recomendaría usted como segundo aprendizaje, aparte de la lengua madre? Digo, esta parte también me gustaría aclararla. Siempre es importante que la lengua madre sea la de la de mayor prioridad, vaya, no el segundo idioma. Es decir, hablando de personas, no sé, que viven en Estados Unidos, de padres mexicanos y con un habla en inglés, bueno, aquí se puede decidir cuál es la lengua que se le va a adecuar al niño. En este caso, pues la lengua más indicada sería, por ejemplo, el inglés, porque es en el contexto en el que se va a desarrollar. Y ya como un segundo idioma, el idioma español. Es decir, en casa es mejor que todo el tiempo se hable en inglés, etcétera, etcétera, en lo que se adquiere esta lengua, o hablarle en los dos idiomas, perdón, pero dándole prioridad al idioma con el cual va a desarrollar todas sus actividades cognitivas. ¿Por qué? Porque en la escuela le van a enseñar la lectura y la escritura en inglés, ¿sí? Porque cuando vaya por la calle, los letreros los va a ver en inglés, porque cuando vaya a una tienda va a tener que hablar en inglés. Entonces aquí sí es bien importante hacer esta referencia. Cuando hay la adquisición de dos idiomas, en este caso, por ejemplo, con migrantes, siempre es importante que si se habla el idioma de ese país, usuario en ese país, entonces es importante que se les dé prioridad para tener un mejor desarrollo cognitivo. ¿Ok? Bajo esta perspectiva, ya no hablando de inmigrantes ni mucho menos, pero bajo la perspectiva del aprendizaje de un segundo idioma, hablando de mexicanos promedio, ¿qué idioma recomienda usted como prioridad para una segunda lengua de aprendizaje? Bueno, ya, o sea, si ya me lo preguntas así en un contexto nacional, no quisiera sonar como arbitrario y decir, tiene que ser esta lengua, sino esto se va a basar en cuanto a las necesidades del contexto en el que la persona esté. Por decir, podemos decir ahorita, hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Dentro de México. Entonces, realmente si tu contexto es desenvolverte con personas que tienen una lengua autóctona, pues aprende español y aprende la lengua autóctona y después te vas al inglés. Si realmente no tienes ningún interés, ya sea social o sea laboral, pues lo ideal es irse a una lengua que sea hablada en muchos países, o sea, no nomás que te sirva cuando vayas al norte, sino que te sirve para comunicarte en Europa, Asia o otro continente, ¿no? Entonces, yo recomendaría, también porque pues mi segunda lengua es el inglés, recomendaría ampliamente el inglés, pero esto va a depender del contexto y las necesidades de la persona enfrente en su sociedad. Es decir, no sé, digamos en Veracruz, no se llega, hay mucho comercio con franceses. Entonces, pues, a ti de cierta manera te va a servir aprender francés, pues ve y aprende francés y después ya por gusto aprende el inglés. Pero ya esto va a depender mucho del contexto social, de la parte laboral que tú quieras desarrollar, es lo que te va a obligar a tomar una segunda lengua. Okay. Que igual, a fin de cuentas, o sea, puedes dominar 2 o 3. O sea, no hay problema. Precisamente era mi siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas cree usted pertinente para adquisición en los niños, por ejemplo? ¿Cuántas lenguas se les puede llevar a cabo el aprendizaje? ¿Cuántas serían como el número de lenguas adecuadas? Porque en algunas ocasiones, pues hablamos de colegios políglotas, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí en Jalisco se da mucho, no voy a decir nombres, pero hay colegios en el cual el alemán es el primer idioma y luego el inglés y luego el italiano,
¿no? Hay otros que son franceses y luego pues evidentemente es el francés y luego el inglés y luego el alemán o el italiano. Ese ya sería opcional, ¿no? Dependiendo del colegio o de la cultura académica de ese ambiente en específico. Pero usted como experto, ¿cuántos idiomas recomienda que son prudentes aprender? Bueno, ahora, como te lo comentaba, ¿no? El cerebro pues puede aprender infinidad de lenguas. Se ha llegado, si te vas a contextos africanos, dentro de una pequeña comunidad hay quien habla 16 lenguas. Wow. Me llegó a tocar o estar en simposios donde la discusión era, pues obviamente, quién hablaba más lenguas o quién se podía expresar en más lenguas, y el récord fueron 46 lenguas, de una persona que se movía en un contexto asiático y africano. O sea, Wow. te los hablaba bien. O sea, era una comunicación muy, muy buena en cada lengua. Entonces, digo, ahora sí que el cerebro humano en relación de las lenguas no tiene límites. No hay límites, pero ahora viendo la parte social, ¿no? El constructo social y cognitivo, pues realmente lo que recomiendan los expertos, ¿no? Quienes desarrollan bilingüismo o multilingüismo en este caso, recomiendan que sean de 2 a 3. 2 a 3 para que haya un desarrollo muy bueno de las 3 lenguas, que sean meramente muy competentes, Ok. que se pueda desenvolver competentemente en las 4 subcompetencias, ¿no? Que te comentaba. Obviamente, ahora sí que va a ir, depende de la capacidad de la persona, ¿no? Mira, o sea, si tú conoces que tu niño de verdad es muy inteligente, que puede hacerlo, incluyele una cuarta lengua. Y pues también lo ideal sería una lengua que realmente tenga relevancia, ¿no? Que a fin de cuentas le sirva para desarrollarla en un cierto contexto. Y pues ahí sería la respuesta. Como Totalmente de recomendación. acuerdo. Sí, muchas gracias. Y concuerdo totalmente con usted en el tema de las capacidades de cada persona. Existen personas, volvemos al punto, así como hablábamos hace rato, de las personas que tal vez no puedan desarrollar una segunda capacidad para un segundo idioma en cierto momento de su vida. Hay personitas que pueden desarrollar la capacidad para 6 o 7 idiomas en un momento. Esto en la parte de la neuropsicología pues lo hablamos en el desarrollo o en el coeficiente de lenguaje, ¿no? El índice de verbal o tal cual el índice compuesto de lenguaje, etcétera, etcétera. Existen diferentes pruebas que nos miden esto. Una puntuación más o menos aproximada en un coeficiente de lenguaje es de 100 puntos. Estamos, entre 90 y 100 puntos. Estamos hablando de un lenguaje normativo. Quiere decir que la mayoría de las personas se encuentran en esa puntuación. Pero existen personas, no sé, me han tocado casos, un pequeño que tenía 154 puntos. Estamos hablando de un nivel muy superior del lenguaje, ¿no? Del entendimiento y de la expresión del lenguaje. Es cuando encontramos niños que utilizan, por ejemplo, palabras muy rimbombantes, ¿no? Que de repente volteamos y, caray, no habla como niño, que tienen un lenguaje muy amplio, que utilizan sinónimos, que utilizan antónimos, que lo entienden perfectamente, que se ponen a ver caricaturas en inglés y que disciernen además, como usted lo comentaba, cuál es un idioma del otro, sin haber la necesidad de explicarles, ¿no? O de estar en un contexto en donde lo puedan adquirir. Ellos lo entienden de manera natural. Cuando tenemos estas situaciones en casa o en una persona, pues sin problema se puede adquirir hasta más de 3 o 4 idiomas. Sí, conozco personas, por ejemplo, tengo una amiga muy, muy cercana. Ella se fue a vivir a Brasil un tiempo y entonces cuando llegó a Brasil, como a las 4 semanas ya hablaba el idioma a la perfección, ¿no? Entonces luego se fue a Alemania otro tiempo y entonces ya hablaba el alemán a la perfección. Y entonces el inglés, por ejemplo, para ella me dice, es que el inglés es mi coco. O sea, sí lo hablo y lo leo, pero no me siento tan cómoda como con los demás idiomas. Habla no recuerdo si son 6 o 7 idiomas, algo así. ¿No? Y los ha aprendido facilísimo, con cursos express, pero no todas las personas tenemos esas capacidades, tenemos las habilidades para aprenderlo y podemos desarrollar las habilidades de aprendizaje totalmente y con la necesidad evidentemente y con la guía de un instructor, pero las capacidades altas pues ya van a depender ahora sí que de la biología de cada persona. Entonces, doctor, también algo que me preguntaban es si mi hijo
debería aprender un segundo idioma aunque no sea nativo. Esto nada más lo estoy haciendo referencia porque se repitió varias veces esta pregunta, pero ya lo respondimos a través de la charla. La respuesta es sí, entre más idiomas tenga, va a haber un mejor desarrollo cognitivo. Pero esto me da pauta entonces a una siguiente pregunta. ¿Hay diferencias entonces entre un cerebro monolingüe y un cerebro bilingüe? Desde luego. Si bien, bueno, si bien ¿cómo te lo puedo plantear? Si bien se almacenan dentro del mismo, de la misma área cerebral, hay siempre es lo más notorio, ¿no? Que siempre se menciona como dato. Hay una producción mayor dentro de un cerebro bilingüe. Y estudios han encontrado, diversos estudios, que los bilingües o personas multilingües llegan a evitar enfermedades de deterioro cerebral, como puede ser el Alzheimer y el Parkinson. O Total. sea, vas a encontrar muy pocas personas, porque siempre hay excepciones, no es una regla como tal. Vas a encontrar muy, muy pocas personas que desarrollen Parkinson o Alzheimer siendo bilingües. Entonces, esto se debe a que porque hay muchísimos más procesos cognitivos. Entonces, el cerebro no deja de ser un músculo también, ¿no? Y se está ejercitando, está trabajando constantemente, y eso hace que hay un tipo repelente, vaya, ¿no? De estas enfermedades. Entonces, sí hay diferentes, ahora sí que cognitivamente hay un desarrollo mayor, y esto fisiológicamente pues repercute, ¿no? De manera positiva en la salud de este órgano. Totalmente de acuerdo. Y en este tema, tal como lo comento, o sea, no quiere decir que porque tenga 2, 3 o 4 idiomas ya no tengo probabilidades de tener Alzheimer o de tener Parkinson o cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Esto evidentemente va a tener que ver muchísimo con el estilo de vida, va a tener si estamos expuestos o no a ambientes tóxicos, si hay consumo de sustancias, si tenemos una herencia genética pues muy marcada, ¿no? Pero es tal cual como el ejercicio o la buena alimentación nos van a ayudar a reducir las probabilidades del desarrollo de algunas patologías. Con respecto a lo que comenta el doctor, totalmente de acuerdo, el cerebro es un músculo y entonces al momento de estarlo ejercitando, pues generamos mayor plasticidad neuronal o generamos mayores redes de apoyo, por así decirlo, para que lo entendamos un poco mejor a nivel cerebral, y entonces esto nos va a permitir hacer una masa un poco más gruesa que al momento de algún impacto, de algún choque, de algún movimiento, nos va a permitir tener menor impacto cognitivo, menor impacto cerebral, vamos a llamarlo así, más coloquial, que nos permita el desarrollo de algún daño, ¿de acuerdo? En palabras más menos, pero para que nuestro público en general lo entienda con mayor facilidad. Ahora, es bien importante mencionar algo, no quiere decir que porque ya aprendí un segundo idioma, ya tengo menos probabilidades. Ojo, esto quiere decir, lo tengo y lo practico, ¿no? Aprendí inglés cuando iba en la primaria y pues ahorita ya ni lo practico y ni escucho música en inglés porque no me gusta, hablando de que, por ejemplo, el segundo idioma fuera el inglés, o viví en Francia un tiempo y entonces lo aprendí, lo hablaba perfectamente, pero hace 15 años que me regresé, esa era mi segunda lengua y ya ni siquiera la practico. Ahí perdemos las ventajas que pudimos haber adquirido. ¿Por qué? Porque como cualquier órgano se va deteriorando, evidentemente, y con el paso de los años, los cambios en el metabolismo, en la alimentación, el sedentarismo, etcétera, etcétera, también hay cambios evidentes en nuestro cerebro. Entonces, si no lo practicamos, pues es como decir, tengo ahí una bicicleta estacionaria para hacer ejercicio, pero nunca me subo a ella, ¿no? La subo de perchero. Es exactamente lo mismo. La compré y la usé mientras sentía la moda de que la bicicleta estaba en la casa. Pero como ahorita ya no tengo ganas de hacer ejercicio, pues ahí la dejé. No por eso vamos a evitar enfermarnos, ¿no? Porque tengo la bicicleta. Funciona exactamente igual con los idiomas. Hay que practicarlos. Al menos estar viendo películas, al menos estar leyendo, al menos estar conversando, ¿sí?
Hay personas que tienen mayor acceso a esto, hablando, por ejemplo, del doctor Andrade, que tiene su centro en Baja California, en Mexicali en específico. Entonces, pues estamos hablando de un lugar que es frontera. Por ejemplo, todos sus estudiantes de lengua estudio, pues tienen el acceso a estarlo practicando más fácilmente, porque pues solo es brincar un poquito el charco, ¿no? A media hora, 15 minutos, una hora cuando mucho, y entonces ya estamos del otro lado del país y ya podemos practicarlo con facilidad. Pero para las personas que vivimos más al sur del país, de repente se puede tornar complicado, excepto que lo vivamos en un ambiente académico, por ejemplo, los chicos que van a escuelas bilingües o, por ejemplo, que nuestros negocios tengan que ver con el manejo de un segundo idioma. Aquí en Jalisco sí se da muchísimo, no solo el inglés es prioridad, ¿no? Hay, no sé, conozco a diferentes pacientes, algunos que viajan bastante a Alemania y entonces su idioma principal y más importante es el alemán, ¿no? Me decía el otro día un paciente, es que paso más tiempo hablando en alemán que en español, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Su segundo idioma es más importante para el contexto laboral, pero no para su contexto sociocultural. Y aquí es donde radica la diferencia, ¿no? Porque sí, probablemente paso 8 horas hablando en alemán, pero las otras 16 horas, bueno, quitándole 8 que duermo, pero las otras 8 horas, pues hay que comunicarse en mi lengua madre, que en este caso sería el español como tal, ¿no? Entonces, ya nada más, doctor, para cerrar, me gustaría hacer como un recuento de las ventajas que tiene un bilingüismo, un trilingüismo. ¿Qué ventajas mencionaría usted para hacer ya la conclusión de nuestra charla? Bueno, las ventajas del bilingüismo son amplias. Si nos vamos a la parte laboral, pues obviamente te vuelve una persona muchísimo más competitiva y muchísimo más atractiva, ¿no? A la hora de presentar un currículum. Las habilidades sociales, nos podemos ir, que ahora sí que el viajar no representa ningún problema para una persona bilingüe, porque se puede comunicar al menos de manera sobreviviente, ¿vale? Porque inglés, bueno, en el contexto baja californiano, inglés donde quiera, alguien lo habla. Cognitivamente, pues, la prevención, ¿no? de enfermedades, ahora sí que tienen que ver directamente con el cerebro, ¿no? Neurológicas. Y pues realmente pues te vuelve una persona muchísimo más habilidosa en la escuela, puesto que desarrollas otras habilidades analógicas, lo que te permite también resolver ejercicios matemáticos y algebraicos de manera muchísimo más fácil. Y sobre todo el contacto y lo fascinante que es conocer otras culturas, ¿no? Y empatizar con ellas, abrirte caminos, nuevos mundos, conversar con otras personas y que te des cuenta que tu contexto no es el único y que hay muchos y que con una lengua te puedes conectar a otro lugar. Y más ahorita que hay muchos ambientes digitales, ¿no? Ahorita como tú mencionas que tal vez en Jalisco no va a haber tantas personas que en la calle lo hablen, como aquí en Baja California, que nos bombardean con muchos términos en inglés y todo eso. Pero realmente hoy en día hay muchos ambientes digitales y es donde están los jóvenes, ¿no? Donde se desenvuelven más y pues puedes conocer desde la computadora, desde una aplicación, una red social, personas que están hablando estas lenguas. Entonces se establecen vínculos sociales muy fascinantes y muy interesantes. Entonces realmente sí hay muchas ventajas, tanto sociales, laborales, como cognitivas, el ser una persona multilingüe o bilingüe. Totalmente. Y aquí voy a poner un puntito más porque hace un rato antes de iniciar la charla, platicábamos usted y yo sobre el tema de que ahorita está de moda en los adolescentes, ¿no? Como toda esta cuestión del anime, toda esta cultura asiática. Entonces, esto también impacta el aprendizaje del segundo idioma, el poder entender, el estar más inmiscuido en otra cultura, también impacta directamente en un desarrollo positivo socioemocional. Entonces, yo le pondría ese puntito más a las ventajas de un bilingüismo o del aprendizaje de cualquier idioma. Pues nada, doctor, le agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros este espacio, invitar a todos a nuestras seguidores y seguidoras que le den like también a la página del centro del doctor Andrade. Él tiene una escuela dedicada a los idiomas. Platicábamos que está a punto de abrir también un curso
japonés. Japonés y francés. Japonés y francés. Ahorita su idioma estrella es el inglés, pero él está a punto de abrir cursos, me parece que son online, si no me equivoco. Me gustaría que mejor usted nos brindara esta información para yo no equivocarme. Sí, a raíz de la pandemia, pues tuvimos que brincar como muchos más, ¿no? A esta parte de las clases en línea, lo cual nos ha favorecido bastante porque hemos estado recibiendo alumnos de diferentes partes, no solamente de Mexicali y su valle, sino de otras partes como Baja California Sur, Caléxico en Estados Unidos, San Luis. Entonces, vamos a continuar al parecer, y debido a la situación, todavía un año más en línea. Sin embargo, cuando todo se restablezca, que queremos seguir trabajando esta modalidad en línea, además de presencial. Y bueno, la ventaja que tiene Lengua Studio es que son cursos acreditados por la Cámara de Escuelas Bilingües de México, que es reciente. Entonces, pues, el cursar y terminar un programa de lengua con nosotros, te garantiza y te acredita un certificado con horas en valor curricular. Es la ventaja que tenemos nosotros, esta certificación con la que contamos. De manera que, o sea, además de la experiencia de aprender un idioma, de trabajar de manera digital desde casa, pues obtienes un certificado que el día de mañana puedes presentar en tu currículum, ¿no? Que te avala como una persona que habla un segundo o tercer idioma. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Para todas las personas que nos escuche de cualquier parte del mundo y que esté interesada, el centro del doctor está etiquetada en este video. Pueden ir directamente a su página y pedir informes ahí con él. Si no saben cómo hacerlo, nos pueden comentar a nosotros y con mucho gusto les mandamos el contacto. Y pues otra vez agradecerle su tiempo porque sé que es una persona muy ocupada. Muchas gracias por brindarnos este espacio, por brindarnos esta información tan valiosa. Y pues espero que no sea la última vez que nos toque colaborar en algún proyecto de este tipo. Muchas gracias, doctor. Okay, muchas gracias. Hasta luego. Un placer, nos vemos.